Hola, ¿qué tal de nuevo a todos los amigos que ya han visto varios de mis videos en este canal? Saludos también a los usuarios que se han suscrito a mi canal. Quiero decirles primero que les agradezco mucho su atención. Segundo, que me da mucha pena no poder hacer esta labor y producir videos de forma constante como yo quisiera, pues porque he subido muy pocos videos en este canal y aunque hay mucha motivación, he tenido el problema de tiempo porque no dispongo del tiempo necesario para hacer este tipo de videos como me gustaría. Me encantaría hacer por lo menos 5 videos a la semana, ese era uno de mis objetivos cuando hice este canal, pero pues bueno, no contaba tanto con la falta de tiempo para hacerlo. Así que pues me siento penado por esto y un saludo también, por cierto, al usuario Zacariel08 que me ha dejado ya varios comentarios en algunos de mis videos. Saludos. Y bueno, sin más preámbulos, hace varias semanas había discutido sobre el ataque de Israel a Siria cuando empleó armas de tecnología nuclear. Y ahora las cosas están sucediendo como lo esperaba desafortunadamente. Y la semana pasada hubo un ataque con armas químicas neurotóxicas. Aparentemente cientos de civiles murieron en el ataque. Las cifras varían mucho dependiendo de la fuente desinformativa que uno consulte, pero hay muchos videos de civiles que no dejan mentir, que efectivamente sí murieron al menos muchas decenas de civiles. Estos videos son fuertes porque muestran una verdadera atrocidad y hay menores, hay niños sufriendo de los ataques tóxicos, venenosos con estas armas. Es algo terrible, es algo verdaderamente terrible. El punto importante en este video y con respecto a estos eventos es el autor, el autor de estos ataques con armas químicas. Ninguna fuente informativa, ni siquiera el gobierno mercenario estadounidense tiene la menor evidencia de quién lo hizo. El mismo cerdo de Barack Obama, en una conferencia de prensa la semana pasada, afirmó no tener pruebas de quién fue el autor, pero creen que fue el gobierno de Bashar al-Assad y le urge, a pesar de que no están seguros, le urge que su ejército mercenario intervenga en el conflicto en Siria. El gobierno de Assad, por su parte, emitió un comunicado negando que fuera el ejército sirio responsable de estos ataques. Ahora lo que sucede es el mismo patrón de eventos tiránicos que hemos visto desde hace más de una década. Yo en lo personal no veo televisión desde hace ya casi 8 años. Evidentemente cuando visito a algún amigo, a alguna persona conocida y está viendo televisión, obviamente veo televisión con ellos, pero utilizo yo otras fuentes informativas que no voy a discutir en este momento, pero que les tengo mucha confianza y bueno, tengo la seguridad de lo siguiente. Los medios de propaganda, que eso es realmente lo que son, como CNN, la CBC, Fox, ABC y Televisa en nuestro territorio, a pesar de que no veo ninguno de esos canales, estoy seguro de que ya están bombardeando a la ciudadanía, todo el mundo, con imágenes de los ataques en Siria, propagando el mensaje de que el dictador Bashar al-Assad está masacrando a la ciudadanía, está destruyendo ciertas ciudades de Siria en esta guerra contra los rebeldes, que ya había, por cierto, discutido que en su mayoría de ellos ni siquiera son sirios, son extremistas islámicos que quieren un régimen religioso islámico, y también diciendo que ya ha habido cientos de miles de muertos y desplazados, o hasta millones, bueno, millones, no exagero, por los ataques del ejército sirio, y que la comunidad internacional necesita intervenir de nuevo militarmente para salvar a la gente de este país, Siria. Es totalmente ilógico y absurdo los cuentos de los medios de propaganda y me surgen estas preguntas. Primero, ¿por qué el gobierno sirio atacaría a los civiles con armas químicas? ¿Por qué lanzaría armas químicas en la capital del país? El pleito es con estos grupos terroristas, no con ningún tipo de rebeldes como
se les suele llamar en los medios de propaganda. Ahora, el gobierno sirio encontró armas químicas en uno de los túneles de estos supuestos rebeldes. De eso hay evidencia. ¿Quién usó esas armas? Lo que puedo decir y de lo que estoy seguro es que no hay evidencia, no hay ninguna prueba de que lo haya hecho el gobierno sirio. Es mucho más probable que fue hecho por los llamados rebeldes y posiblemente como una medida de emergencia de la propia CIA para tener una excusa para invadir nuevamente un país lo más pronto posible, que en este caso es Siria. Me parece que lo más probable es que la misma CIA haya sido los autores de esos ataques. Obviamente que el autor material no hayan sido precisamente americanos, pero no dudo que haya sido la gente de la CIA, los autores intelectuales de estos actos, y pues porque a eso se dedica la CIA, eso es lo que hacen en todos los países donde intervienen. Es importante comentar que Estados Unidos tiene posiblemente más bases militares fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos. Tiene bases militares para empezar en Israel, en Irak, en Afganistán, en Japón, Alemania, Corea, Vietnam y muchos más. Para ellos no es complicado financiar y armar a terroristas de países del Medio Oriente, enemigos de Siria, para meterlos a dicho país y causar conflictos de las magnitudes que se está viendo. Para aquellos que ven los medios de propaganda para desinformarse, no sé si ha notado que estos medios no transmiten los ataques de los rebeldes, no los ven. Estos muchachos llamados rebeldes no están luchando por libertades del pueblo, no están luchando por una democracia, no lo hacen con protestas, con marchas y cartelones pacíficamente, estos muchachitos que el gobierno de Estados Unidos está apoyando. Desde que comenzó esta guerra, han estado atacando con armamento pesado lugares estratégicos del gobierno sirio. Estos supuestos rebeldes tienen armas pesadas. Han causado muchas bajas también, pero los medios de propaganda jamás han transmitido ni un segundo de lo que estos rebeldes están haciendo en Siria. Tampoco transmite los mensajes que el presidente Bashar al-Assad emite a la población. Solo algunos medios de menor relevancia, que por cierto no entran en nuestro país, México, han transmitido los mensajes de Assad. Yo les pregunto cuántos de ustedes han visto en los noticieros algún mensaje directamente del presidente Assad. Qué curioso es también que ni Siria ni Irán son de los 3 o 4 países del Medio Oriente que no son amigos ni de Israel ni de Arabia Saudita, países que son amigos, casi hermanos de Estados Unidos. Arabia Saudita porque les vende una cantidad impresionante de petróleo al precio que los americanos quieren. Ahora sucede también que parte importante de la población norteamericana no cree ya en los argumentos de su gobierno para intervenir en Siria y no quiere que hagan otra guerra más, no quiere que hagan otra invasión más como las que han hecho. Todos los días está apareciendo ahora el secretario de Estado John Kerry en los medios dirigiéndose a los ciudadanos diciendo que deben intervenir utilizando estos videos de civiles donde las víctimas de los ataques del gas neurotóxico está pereciendo y utilizando argumentos sentimentalistas para convencer a los americanos que ya no creen en su gobierno, que deben ir ahora a Siria. Y es este mismo gusano de cadáver quien decía en su campaña electoral para la presidencia en 2004, espero no equivocarme del año, cuando decía que el ejército americano no debería estar en Medio Oriente porque no tenían nada que hacer en esa región. Ahora cambió de opinión radicalmente y le urge que su ejército de mercenarios invadan a Siria. La invasión a Irak costó por lo menos 10 veces más de las bajas de lo que los medios de propaganda reportan. Se cometieron masacres en Irak que los medios no transmitieron. Irak, después de 12 años de la invasión norteamericana, está más inestable que antes de que intervinieran los americanos, a pesar de que se llevaron a cabo elecciones para presidente. No es difícil imaginarse qué tipo de elecciones se pueden llevar a cabo en ese país con los americanos presentes. En eso en México tenemos mucha experiencia. Ahora, la gran diferencia
de antes de que intervinieran los americanos a después, es que los americanos construyeron en Irak una base militar del tamaño de Ciudad Universitaria de la UNAM y que las reservas petroleras ahora son explotadas por corporaciones americanas. Me duele mucho decirlo, pero a Siria le espera un holocausto. Me duele porque mientras nosotros estamos disfrutando de una cerveza con nuestros amigos, mientras estamos relajándonos en un parque con nuestra familia, del otro lado del planeta los gringos están causando los peores horrores que un ser humano puede experimentar en esta vida, causando miles de muertes violentas, están destruyendo un país, están destruyendo a miles de familias, están destruyendo ciudades completas, muchos, miles, estoy seguro que perderán la vida. Todo porque 300 civiles murieron envenenados por un gas. La ocupación de Siria es parte de una agenda, eso es seguro. Hace algunos minutos vi un video de un productor de documentales que ha causado mucho impacto en Estados Unidos. A lo mejor alguno de ustedes lo conoce, se llama Michael Moore. Él critica muy fuerte su gobierno con respecto a las políticas internacionales y a sus guerras. Y hay un video que hizo en 2011, hace 2 años, donde este señor anuncia la invasión a Siria, diciendo que eso es inevitable, que es cuestión de tiempo. Esto es parte de una agenda diabólica, no en el sentido de que haya un diablo tal como una entidad detrás del gobierno norteamericano, sino por el sentido siniestro de estos actos. A Estados Unidos le conviene ocupar Siria por varias razones. Primero, por el petróleo. Necesitan ese territorio para extender ductos de petróleo que utilizan ellos en otros países de Medio Oriente y que no lo pueden hacer en este momento en Siria. Segundo, porque es un sitio estratégico para construir otra base militar que está, por cierto, alrededor de Rusia. Al igual que todos los otros países que Estados Unidos ha salvado, Siria también se encuentra alrededor de Rusia. Así de curioso es que los Estados Unidos siempre tienen esa predilección y esa sensibilidad por salvar a la gente de los países de Medio Oriente. La Guerra Fría con Rusia continúa, aunque no lo parezca, y por eso es que Siria sigue siendo un lugar estratégico para construir otra base militar, donde los mercenarios americanos puedan disponer de armamento, de destrucción masiva, de tropas, y además donde los gringos puedan controlar el flujo de petróleo, lo que a Rusia le perjudica. Como les decía, después de Siria, cuando termine el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, sigue Irán. Hace más de un año recuerdo que Obama decía que quería invadir Irán porque tienen armas nucleares, y bueno, ni siquiera eso, sino porque están construyendo armas nucleares. Y de repente se le olvidó y ahora tiene toda su atención en Siria. ¿Cómo cambia de gustos este señorcito? Por otro lado, sus grandes amigos, monarcas de Arabia Saudita, ellos tienen también un régimen dictatorial autoritario. En Arabia, si alguien habla públicamente en contra del régimen, le descargan una ametralladora sin que sea relevante. En Arabia Saudita existe el peor extremismo religioso que se puede encontrar en este planeta. No olvidemos que es la cuna del islamismo, país originario del profeta Mahoma o Mohammed en árabe. En ese país legalmente te pueden asesinar en cualquier lugar por el simple hecho de no ser musulmán, vengas de donde vengas, o también por ser periodista independiente, vengas de donde vengas, seas extranjero o seas árabe. Legalmente todavía apedrean al que se atreva a dejar el islamismo, y las mujeres que prácticamente son esclavas no tienen derecho ni a la educación y pueden ser apedreadas por razones como no ser virgen al momento del matrimonio. Sin embargo, a los americanos les importó más la democracia de países un poco más avanzados como Túnez, Egipto, Libia, Irak y ahora Siria. No es exageración decir que el gobierno norteamericano es igual o peor que los nazis. En México, los cárteles y el gobierno oligárquico que tenemos, que no es mejor que el que tienen en Arabia,
han dejado más de 8,000 muertos en los primeros 5 meses del régimen del animal Nieto, y que hasta ahora, que ya son más de 9 meses, con esa tendencia seguramente debe de haber ya la cifra rebasada los 10,000 asesinatos. En el régimen de Calderón, por su parte, el ejército asesinó a miles de sospechosos en las carreteras nacionales, lo que es un crimen de guerra. Fekal, a pesar de haber sido un mandatario ilegítimo, cometió crímenes de guerra en nuestro país. A los gringos, bueno, no a los gringos, al ejército mercenario de los gringos, les costaría 50 veces menos de recursos financieros intervenir en México para neutralizar y desmantelar a los cárteles y proteger a la ciudadanía tanto de los cárteles como del mismo gobierno, pero eso no lo ven, a pesar de que somos sus vecinos más cercanos. En el 68, el presidente de México ordenó la masacre de cientos de estudiantes en la Ciudad de México, y los americanos tampoco lo vieron. Los asesores de Obama no leen mucho las noticias de su principal vecino, que somos nosotros. 300 sirios son más importantes que los más de 100,000 mexicanos asesinados en casi 7 años. Debido a la próxima intervención del ejército mercenario americano y seguramente también de la OTAN, Siria pasará a la historia. Únicamente conservará el nombre, será un campo militar gringo más, y la vida de millones de sirios será un purgatorio, si no es que un infierno, porque no solo habrá violencia extrema, sino desastre económico y administrativo. Los americanos van a comenzar a bombardear desde fuera del país pronto. Es más, me atrevo a decir que la siguiente semana ya lo van a estar haciendo. Tienen tropas ya listas en Israel, en Irak y hasta en Siria. Ya arribaron los primeros buques de guerra. Y después de que el campo esté despejado, se desplegarán las tropas por todo el país y hasta la capital. Y después de esto habrá inestabilidad política por décadas. Lo mejor que pueden hacer ahora los ciudadanos sirios, bueno, una de las cosas que pueden hacer, no sé si sea lo mejor, es buscar asilo político en otros países. El problema es que no son 100 o 2,000 o 100,000 sirios, son millones. ¿Quién va a poder recibir a millones de personas? Aparte, irse con su familia, ir a otro país como refugiados, no es cosa fácil. Eso es durísimo. El mundo ya está harto del gobierno mercenario norteamericano. La maldad del gobierno americano no tiene límites, y estamos hartos de ver todo lo que hacen sin que nadie pueda detenerlos. Ojalá que algún día un grupo de extraterrestres más avanzados que nosotros entren a este planeta y le hagan a Estados Unidos lo mismo que ellos le han hecho a tantos países en menos de 100 años. Ojalá que eso suceda algún día. Hasta la próxima.